Buenas tardes, profesor Jaime. Mi nombre es Juan Camilo Núñez Metra, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Grupo 1. Expondré la comparación histológica del miembro anterior en equino, canino y bovino. Empezaremos por la escápula. Es aquella que es la que nos forma las espaldas del animal. ¿Por qué las espaldas? Ya que esta la encontramos tanto en la parte lateral izquierda del animal y la parte lateral derecha del animal. Entonces, empezamos. Aquí podemos observar que en el equino, esta espina, la espina de la escápula, es poco prominente y no nos sobrepasa el cuello de la escápula. En cambio, la del bovino es prominente, ¿cierto? Como podemos ver. Y esta sí se extiende hasta el cuello de la escápula. El perro es muy similar a la de los bovinos en sentido de la prominencia, lo que indica que es prominente. Y esta está situada en el centro de la superficie lateral de la escápula, a diferencia de la del equino y el bovino. Seguimos con la anchura, ¿cierto?, de las fosas supraespinosas e infraespinosas. Podemos ver que en el equino y el bovino la fosa supraespinosa es mucho más pequeña que la fosa infraespinosa. Y en el canino, en el perro, ¿qué nos pasa? Que ambas se puede decir que son de igual anchura, ¿sí? Con respecto a la tuberosidad de la espina de la escápula, vemos que en el bovino es alargada y un poco ancha. En el equino es ancha y un poco rugosa. En el perro vemos que no hay, es ausente. Listo, entonces pasamos con respecto al acromión. En el bovino podemos ver que es estrecho y en forma puntiaguda, ¿sí? En el equino, ¿qué nos pasa? Ausente, no se encuentra, no la vemos. Ahí podemos observar que no hay presencia de esta. Y en el perro es un poco prominente y es pronunciada. En la apófisis caracoides, que es hacia la parte distal de la escápula, vemos que en el bovino es corta y redonda. En el equino es prominente, ¿sí? Esa sería la palabra, es prominente y tuberosa. Y en el perro vemos que es pequeña y no tiene forma ni redonda ni es tuberosa, tiene una forma delgada, se podría decir que es una forma de cresta. Y la incisura glenoidea que seguimos en la parte distal, vemos que en el equino sí es presente, pero tanto en el bovino como en el canino no hay presencia de esta. Pasaremos al húmero, que podemos ver aquí el equino, bovino y perro, y empezaremos con la cresta intertuberal. Esta cresta, como vemos que en el bovino y en el canino no se nos divide, en cambio en el equino sí se nos divide por un tubérculo intermedio, sí, que vemos que ahí sobresale un poco. La cresta deltoidea, bueno, en el bovino es muy poco pronunciada. En el perro tiene una forma de cresta alargada, es bastante salida, y en el equino es pronunciada, como podemos ver. ¿Qué pasa con el perro? Que quizás viéndola de esta manera podemos evidenciar que no es tan pronunciada, pero es por su forma alargada, pero sí es pronunciada. El tubérculo redondo menor. Podemos observar que en el equino tiene una forma ancha y circular, ¿sí? Que aquí en la imagen vemos que es como se refleja como una luz, digamos que es por eso, por la imagen, claro, ahí vemos que se refleja.
El bovino no es prominente, es muy poco prominente, pero sí podemos observar un poco que es más o menos por donde está el nombre, aquí en la imagen. Y en el perro se manifiesta sí muy poco. Pasamos al surco musculoespiral. Vemos que en el bovino y en el canino es muy poco profundo. Este arco no se forma de tal manera como en el equino, que sí es bastante profundo. Como podemos observar, sí se arquea, digamos, hace bastante el surco, en este caso del equino. Ya pasamos al radioulna o radiocúbito, ¿cierto? Aquí vemos el equino, canino, que vemos algo extraño, ¿cierto? Parece que el canino, el hueso lo divide en dos. Bueno, es así, porque en este caso ellos no están fusionados como en el caso del equino y el bovino. Entonces, pasamos al espacio interóseo. Perdón. Sí, como lo dije, el bovino tiene dos espacios, uno proximal y otro que está bastante distal, que digamos es en el espacio en donde medio se separan los huesos, pero en la parte intermedia entre esos espacios distal y proximal, el hueso se encuentra unido. En el equino solamente encontramos un espacio interóseo en la parte proximal, y el perro sí tiene un espacio bastante amplio y alargado, como ya lo expliqué ahorita. El tamaño del cuerpo del radio y del cúbito o de la ulna, podemos observar que en el bovino y el equino, el cuerpo del radio siempre es más grueso que el del cúbito o que el de la ulna. En cambio, el perro son más similares con respecto a su tamaño, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasar al surco tendioso en la tuberosidad del olecranón. En el bovino y en el equino no se nos presenta esta tuberosidad. En el cambio, como sí podemos observar claramente aquí en la parte proximal del canino, sí se nos presenta esta tuberosidad. Pasamos a la apófisis estiloides del cúbito o de la ulna. En el bovino vemos cómo se ve bastante pronunciada de una forma puntiaguda. En el equino, esta se nos fusiona con la apófisis esteloides del radio y forma una apófisis esteloide lateral, la cual tiene una forma redonda y es, digamos, un poco pronunciada, ¿sí? En cambio, la del perro solo nos muestra que es de forma puntiaguda. Vemos aquí en el cuerpo de la sinostosis del cuerpo del cúbito con el radio. Como expliqué al principio de que empezamos el tema de radioulna, que en el bovino y en el equino están fusionadas, pero como sabemos el espacio interóseo que tiene el perro nos indica que no está fusionada, porque tiene un espacio bastante amplio y son huesos que se pueden desprender. En cambio, como vemos en la imagen, en el equino y el bovino no, están totalmente fusionados. Ya aquí vamos a pasar a la parte del carpo, de los huesos carpianos, ¿sí? Aquí observamos los nombres de los huesos carpianos. En este caso tienen el del carpo bovino izquierdo, que también es una imagen retirada de los documentos que usted nos ha compartido, profesor. Y vemos acá a la parte izquierda el equino, el del canino y el del ovino, que sería cerdo, y el del bovino. Pero como ya he dicho, solo nos centraremos en las tres que fueron enunciadas al principio del video. Entonces, el bovino en estos casos nos presenta 6 huesos de estos, ya que él tiene el hueso 1 ausente.
el hueso 2 y 3 están fusionados, perdón. El equino tiene entre 7 y 8 porque el hueso 1 es inconstante en estos animales. En el canino tiene 7 huesos porque el hueso carporradial y carpo intermedio son fusionados y se tomó el nombre de intermedio radial, ¿vale? Entonces vamos a enumerar los huesos que acá nos dice que no sabemos para poder entender bien y referirnos bien al tema. El hueso 1 es el hueso carporradial, hueso 2 es el hueso carpo, hueso carpo intermedio, hueso 3 es el hueso carpo cubital o carpo ulnar, el 4 es el hueso carpo accesorio y el 5 sería un hueso carpiano, el 6 sería el segundo hueso carpiano, el 7 sería el tercer hueso carpiano y el 8 sería el cuarto hueso carpiano. ¿Listo? Entonces, aquí con estas imágenes, ya con esta imagen vemos que nos trasladamos al metacarpo, ¿cierto? En el metacarpo encontramos que los bovinos tienen el tercer y cuarto hueso que vemos en la imagen aquí, tercer y cuarto hueso, ¿cierto? Y tienen el quinto hueso que sería el hueso metacarpiano. El 3 y 4, como podemos observar, se ven bastante unidos, ¿cierto? Quiere decir que estos dos huesos están fusionados. El hueso 1 y 2, en el caso de los bovinos, no hacen presencia, es decir, están ausentes. Aquí en esta imagen vemos la vista dorsal y la vista palmar. Pasamos a los huesos metacarpianos del equino. Como podemos observar, este sí tiene el hueso 2, que es el hueso metacarpiano 2, y el tercer hueso metacarpiano principal, que es el principal en este. Como vemos, está ubicado en la parte intermedia, en la parte medial de este hueso. El cuarto hueso, que lo vemos a un costado, ¿cierto? A la parte lateral derecha, viéndolo desde la vista dorsal. Y el hueso 1 y 5, como podemos observar, ¿cierto? Que no los vemos enumerados aquí, nos indica de que estos dos huesos son ausentes en este equino. Pasamos a los huesos metacarpianos del canino, que lo observamos aquí a mano izquierda, que este sí nos presenta los 5 huesos, ¿cierto? Vemos que el hueso 1 es el de menor tamaño. Pasamos al hueso 2, el hueso 2, 3, 4 y 5, que son los principales. De estos 3 especies es el único que nos presenta los 5 huesos. Como vimos, los otros siempre tenían ausencia de alguno de ellos. Pasamos a los dedos de los animales, que esto nos dicen que todos los mamíferos, en este caso los bovinos, equinos y caninos, se encuentran formados por 3 falanges, que las observamos: primera falange, segunda falange y tercera falange. La primera falange, que es la que encontramos proximal, y la tercera falange, que es la que se encuentra distal, y la segunda falange, que es la que se encuentra intermedia entre la primera y tercera falange, ¿cierto? Y nos dice que la tercera falange se encuentra protegida por un estuche de queratina de origen dérmico. Entonces, profesor, esto es todo. Muchas gracias por su tiempo prestado y feliz día. Hasta luego.